Bueno, buenos días, amados. Que el Señor les bendiga en esta mañana especial. Gracias al Señor por esta gran oportunidad que tenemos de adorar y glorificar este domingo, creyendo de que el Dios Todopoderoso hará cosas grandes este día. Gracias por conectarse en esta hora, amados hermanos. Esperamos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hay una palabra especial para estos momentos que estamos pasando. Vamos a creer que el Señor va a ministrar especialmente a las familias. Prepárese usted, padre, madre, hijos y todas las familias representadas en esta hora, que el Señor va a manifestarse y va a hacer cosas grandes. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a creer que el Señor nos va a dirigir en esta mañana. Gracias a todos los conectados, tanto nacionalmente, los de la iglesia, y internacionalmente. Reciban un abrazo del pastor Mario Romero y que el Señor les bendiga. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo para que una palabra le edifique a usted su corazón, su espíritu y su alma. Padre, gracias. Levantamos las manos porque tú has sido bueno, Dios. Levantamos nuestras manos, Dios, para adorarte, para bendecirte, Dios, para darte honra, para darte gloria y alabanza en esta hora, Dios. Tu palabra dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de todos los beneficios. Gracias por salvarnos. Gracias por sanarnos. Gracias por libertarnos. Gracias por darnos fuerza, por renovar nuestras fuerzas. Que en esta hora, Dios, podamos sentir tu poder, podamos sentir tu presencia. Cosas grandes sucedan. Presentamos a las familias, presentamos a las familias de la Iglesia Hermón, las familias de los conectados nacionalmente, internacionalmente, aquellos pastores que nos siguen. Dios, en el nombre de Jesús, reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentamos a nuestra nación, Señor, en el nombre de Jesús. La costa norte, Santa Bárbara, Copán, Dios mío, Cotepeque, todos lugares donde han sufrido, Dios mío, circunstancias y situaciones complejas sobre estas tormentas, sobre estas lluvias. En el nombre de Jesús, también el paraíso, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús está Cifuentes. Bendecimos ahí a los pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos Troje, Dios, en el nombre de Jesús. Todas estas comunidades que han sufrido, Padre. Colón, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. La Ceiba, Padre. Progreso, Dios. Oh, las naciones de Centroamérica también, Dios. Palabra. Hay una palabra especial en esta hora para todos los que escuchan, Dios mío, el mensaje. Gracias y gracias y gracias. Estamos delante de ti, Dios. Te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque cosas grandes van a suceder en esta hora, Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos porque eres bueno. Te bendecimos porque eres justo. Te bendecimos porque eres misericordioso. Te bendecimos porque eres fiel, Señor. Gracias por tu amor.
Oh, aleluya, Dios. Tu presencia se hace sentir, Dios. Tu presencia es renovadora. Tu presencia nos da fuerza. Tu presencia nos da aliento. Tu presencia nos hace, Dios mío, estar en tus atrios, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu bendición. Y gracias por esta bendición de esta mañana. Ahí ministre al Señor. Levante sus manos, ahí alabe al Señor, diga gloria a Dios, aleluya, gracias por este día, gracias en medio de la turbulencia, en medio de las circunstancias difíciles, te alabamos, te bendecimos, Dios. Como Job, que adoró a Dios en el momento de dificultad, en los momentos difíciles, Dios. Santo, sana, liberta, levanta, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, mira los amigos que nos siguen, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios. Tu mano de poder se siente, Dios. Tu mano de poder se siente en esta hora, Dios. Gracias, Dios, porque cosas grandes estás haciendo, Dios. Cosas grandes en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias, de las situaciones difíciles, Dios. Gracias, Dios, aleluya. Alabamos a Dios, Dios. Bendecimos al Señor, Dios. Porque grandes cosas, maravillosas cosas tiene Dios. Vamos en el nombre del Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que tenemos, Dios, de adorarte. Gracias por la oportunidad que tenemos de bendecirte, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. Ministra al Señor ahí. Ministra su familia. Ministra todo aquello, Dios, que vamos a bendecir en esta hora, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Gracias por conectarse. Gracias por conectarse, Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, amados, qué bueno es. Alabanza dice que Él ha sido bueno y que Él es justo y que Él es misericordioso y que Él es fiel y que Él es digno y que Él es santo. Santo, santo. Qué bueno es adorarle. Qué bueno es bendecir a nuestro Dios. Que nuestros labios, nuestra boca esté llena de la alabanza, llena de adoración. En momentos de alegría y en momentos también de lucha, de batalla. Vamos a creer en el nombre del Señor, que hoy el Señor tiene una bendición. Vamos a estar ministrando al final a la familia. El Señor nos ha mostrado en esta mañana que quiere ministrar la familia, los padres que están pasando situaciones económicas difíciles, situaciones problemáticas, a las madres también, que hay madres preocupadas. Hay muchos que tienen a sus hijos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y hay mucha preocupación. Pero hoy Dios va a ministrarle a usted. Dios le va a levantar su fe para que todos sus pagos que están pendientes y otras circunstancias, el Señor está dando una dirección. Va a tener una libertad en el espíritu en esta mañana. Así que prepárese, porque el Señor hará cosas gigantescas en esta mañana. Tome este tiempo. Programes en su mente como si estuviera congregado en la iglesia.
como si estuviera congregado, sentadito ahí, tranquilo, ahí con la palabra, recibiendo este mensaje que Dios lo está dando en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos siempre en el libro de Lucas 1:37, dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Seguimos con el tema que hoy ya lo concluimos. Hoy estamos concluyendo este tema que ha sido de mucha bendición. Milagros de nuestro Dios en tiempos difíciles. Pero en tiempos difíciles el Señor dice, nada hay imposible para Dios. Recuerde que el Señor siempre se glorifica en los momentos difíciles. Eso no quiere decir también que no se puede manifestar en los momentos de abundancia, claro que sí. Pero por lo general, en los momentos de más dificultad, Él se manifiesta. Porque parece que en esos tiempos de dificultad estamos nosotros más sensibles. Amén. Estamos nosotros más deseosos de estar delante de Dios. Estamos como una esponja que percibe todo. Entonces, por eso vamos a ver a través de toda la Biblia cómo el Señor se glorificó en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles y en todos aquellos momentos donde la humanidad no podía, donde sus fuerzas no podían, donde sus limitaciones en todas áreas económicas, espirituales y físicas no podían. Entonces, como que uno se desborda, como que sale un clamor de lo más profundo, como que sale un clamor de lo más interno del alma, de lo más interno del espíritu. Y cuando sale ese clamor más interno y más profundo del alma, como que eso sube a los cielos. Solo recuerdo en este momento cuando el pueblo de Israel dice que gemía por causa de la servidumbre. Y dice que Dios escuchó el gemido. Dios escuchó aquel dolor, aquella carga y mandó un libertador al pueblo de Israel. Y así vamos a tener un sinnúmero. Entonces, usted, este momento que está pasando difícil, es para agarrarse de Dios. Es para tomarse de Dios como nunca antes en su vida se ha tomado. Este es un tiempo. Escuchaba a un predicador por la televisión esta semana que decía que la historia nunca ha vivido un año como este, 2020. En toda la historia, nunca se ha vivido un año como este. Porque hemos tenido una pandemia mundial. Por lo general habían pandemias allá en la India, en el África, pero otros continentes estaban libres de pandemia y se podía haber más ayuda y esto y lo otro. Pero hoy es general, es mundial. Entonces decía este prominente predicador, nunca ha habido un problema como esta pandemia. Y no solamente eso, sino que ha afectado la economía mundial. Ha afectado la economía mundial. Entonces, quiere decir de que si esto ha afectado a la tierra en general, nosotros que conocemos la palabra y que conocemos a nuestro Dios, hay que buscarle más. Hay que orar más. Hay que interceder más, porque de esa manera vamos a tener dirección de Dios en medio de la pandemia. Vamos a tener dirección del Espíritu Santo. No nos vamos ni a adelantar ni a atrasar, sino que vamos a ir en medio, guiados por el Espíritu, para que de esta manera podamos salir de estos asuntos
de esta pandemia, porque recuerde que después de la pandemia vienen secuelas también. Pero la dirección del Espíritu Santo es necesaria. La oración, la palabra, el ayuno, la vigilia y sobre todo esa comunión con el Espíritu Santo nos va a hacer salir adelante. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a desarrollar este tema. Milagros de nuestro Dios en tiempos difíciles. Y vamos a ir al cuarto punto. Al cuarto punto vamos a estudiar milagros de nuestro Dios en tiempos difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 6, verso 5 en adelante. Y dice, vamos a estar estudiando la multiplicación de los panes. Había una necesidad, había un tiempo difícil en ese momento. Y vamos a ver cómo el Señor se glorifica en esta hora. San Juan 6, 5. Dice la Biblia: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Interesante. Dice que había venido una gran multitud. La Biblia explica que habían 5,000 hombres que necesitaban ser alimentados. Y los estudiosos dicen que no solamente habían hombres, sino que habían mujeres también y habían niños en esa gran multitud. Entonces era como una muchedumbre como de 20,000 personas. Podemos poner un número así bajo. 20,000 personas. Entonces el Señor dice que habían venido a él una gran multitud. Y le dijo a uno de los discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí el Señor comenzaba a desarrollar ese gran milagro que iba a suceder en tiempos difíciles. Es que el Señor Jesucristo es experto en hacer milagros económicos, milagros de tipo material para sustentar a su pueblo. Pero el verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Interesante esta palabra. Interesante. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aleluya. Claro, él es el Señor, él es el Rey, él es el Todopoderoso. Él sabe lo que debe de hacer con su familia. Él sabe lo que debe de hacer con su iglesia. Él sabe lo que debe de hacer con su vida personal. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es el poderoso. Y Él vive en nuestro corazón. Y Él vive con nosotros. Y a través de su Espíritu tenemos dirección. Tal vez usted no sabe qué hacer con su familia en este momento difícil económico. Usted no sabe qué hacer, cómo hacer frente a esas circunstancias y a esas situaciones que le vienen en estos tiempos. Uno no sabe qué hacer, pero el Señor sí sabe qué hacer. Como dice la palabra, porque Él sabía lo que había de hacer. Lo que había de hacer. Qué interesante. Muchas veces nosotros
por nuestra misma naturaleza humana, nos preocupamos tanto y comenzamos a pensar y comenzamos a analizar y comenzamos nosotros a estresarnos y muchas veces hasta, hasta enfermarnos, porque nosotros no sabemos qué hacer ante las circunstancias. Usted no sabe qué hacer. Me imagino yo con tanta situación en esta semana o este mes o el mes de diciembre o el mes de enero. Pero recuerde que nuestro Dios sabe cómo sacarlo adelante ante esa circunstancia problemática, difícil, sea de todo índole, sea económica, sea espiritual, sea emocional, sea de todo, o sea familiar, sea de todo índole. Entonces dice la Biblia, él sabía lo que había de hacer. Ese es nuestro Dios. Ese es el Todopoderoso. Ese es el Todo Grande que nos da la salida ante cualquier circunstancia y situación. Y si usted no sabe qué hacer, si Dios sí sabe qué hacer, ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscarle a Él. Buscarle a Él. Buscarle a Él. Ser incansables en buscarle a nuestro Dios. Porque con nuestro Dios haremos cosas grandes. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomase un poco. ¿Se puede imaginar usted cuánto dinero, cuántos denarios necesitarían ellos para alimentar a 20,000 personas? Si en este tiempo alimentar 20,000 personas es una cantidad económica grande. Entonces, Felipe estaba pensando en sus posibilidades. Felipe pensaba que era muy difícil conseguir una cantidad para ir a comprar ese pan. Pero era en su humanidad. Es que en nuestra humanidad nosotros no podemos hacer mucho. Nosotros somos limitados. Hoy estamos pensando de una forma, mañana estamos pensando de otra. Pero nuestro Dios es consistente. Nuestro Dios es seguro. Nuestro Dios es una roca firme. Entonces Felipe decía, es imposible esto. Es imposible. Esta gente va a tener que irse sin comer. Porque ¿dónde vamos a ajustar con el dinero? La tesorería que tenían no alcanzaba. Pero veamos lo que sigue diciendo la palabra. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Era interesante el argumento. Dice uno de los discípulos, Felipe, digo, no se puede. ¿Dónde vamos a conseguir tanto dinero? Pero Andrés dijo, hay una posibilidad, pero también es pequeña. ¿Cómo van a ajustar 5 panes y 2 pececillos para 20,000 personas? Para esa gran cantidad de gente. Entonces, ¿pero qué es esto poco? Dice, para esta gran multitud. Mire, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tantos. Es allí donde Dios se glorifica. Es allí donde Dios se glorifica. Por eso decíamos en la introducción del mensaje que Dios es experto. Ahora el problema es muchas veces como Felipe o como Andrés pensaba, ¿cuál era la forma? Deje que Dios
haga lo que tenga que hacer en el milagro. Usted descanse en Dios. O descansemos mejor en Dios. Usted sabe que sus fuerzas están limitadas ante circunstancias y situaciones que estamos pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descansar en el Maestro. Descansar en nuestro Dios, que es todopoderoso. Aleluya. Dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios sigue siendo Dios en medio de la pandemia. Amén. Dios sigue siendo Dios en medio de los huracanes. Aleluya. Dios sigue siendo Dios en medio de la pandemia mundial. Él sigue siendo Dios. Él no está afligido en el cielo, diciendo, mi pueblo se va a morir por esta pandemia. Mi pueblo va a fallecer. No, Él ya ha planeado. Si dice la Biblia que desde el principio de los siglos fue planeada nuestra salvación. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ni usted había nacido, ni estaba Honduras como país, ni los continentes, y no había sido creada todavía la tierra, cuando Dios ya había planeado la salvación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siglos, siglos. Y ya usted y yo estábamos planeados para vivir en este momento, para vivir en este instante. Y si ya lo había planeado, Dios ha planeado también cómo usted y yo vamos a salir adelante en esos tiempos de dificultad o en esos tiempos difíciles. Gloria a Jesús. Él sabía lo que debía hacer. Amén. Él sabía lo que debía hacer. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todo, es omnipotente. Él es todopoderoso. Claro que cuando nosotros nos dejamos inundar por los pensamientos negativos, nos dejamos inundar por los pensamientos humanos, por lo que dice lo que dice a alguien por ahí y esto y lo demás, entonces muchas veces nuestra fe se va disminuyendo. Pero tomemos la palabra, que Él es experto en los momentos de dificultad, como en este momento de dificultad, en este momento difícil que estaba pasando los discípulos con esta muchedumbre que tenía hambre. Qué tremendo. Aquí solamente hay esto, dice. Aquí solamente hay 5 panes y 2 pececillos para tanta gente. Es ahí donde Dios se glorifica. Por eso, lo mucho o lo poco en las manos de Dios se hace grande en el nombre de Jesús. No despreciemos las pequeñeces, dice la Biblia, porque en las pequeñeces ahí está el milagro. Allá en el Antiguo Testamento dice que una mujer, su esposo era un profeta, había ya muerto, fallecido, y había quedado endeudado, y los hijos iban como esclavos, y fue donde el profeta, y le dijo el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo, solo un poquito de aceite, solo un poco de aceite. Entonces ve y pide vasijas vacías, y con ese poco de aceite llena una, apártala, llena la otra. Ahí está el Señor. No menosprecie las pequeñeces, no menosprecie su sueldo que usted recibe. Mejor dele gracias a Dios por ese sueldo que recibe. No menosprecie el pan que el Señor le lleva a su hogar. No lo menosprecie. No diga usted, ay, si yo tuviera más. Ese más va a venir cuando usted aprecie lo poco que usted tiene. Aleluya. Alabado sea el Señor. En el orden económico, Dios nos va enseñando
porque en esta vida debemos de aprender lo que Dios quiere. No menosprecie lo pequeño. No menosprecie esa cocina. No menosprecie, sino que mejor ore y dígale al Señor, tú vas a multiplicar. Tú vas a multiplicar, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Y yo voy a creer que en esta semana, y yo voy a creer que en este mes, las cosas van a cambiar. Y no voy a estar pensando en mi mente cómo van a cambiar, sino que te voy a dejar, voy a descansar en ti, Señor. Voy a descansar, voy a reposar en tus brazos. Y allá haga como a ti mejor te parezca, Señor. Tú vas a dar la dirección, tú vas a dar la guianza y vamos a salir adelante como familia. Vamos a salir adelante como esposo. Vamos a salir adelante porque nuestro Dios sabe lo que debe de hacer en su casa. Usted, como dice, no se manda solo, ni yo me mando solo. Hay un Dios que lo guía. Hay un Dios que le da fuerza y que le da vigor. Entonces Andrés decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto pequeño? ¿Qué es estos 5 panes de cebada y 2 pececillos? Ahí había un niño. Mire como dice la Biblia, ¿va? Aleluya, dice la Biblia que el reino de los cielos es de los niños. Ahí había un niño que se dispuso a entregar aquel almuerzo que le había preparado su madre. No sé si para llevarlo al padre que estaba trabajando lejos, y al ver la gran multitud se quedó él ahí oyendo las enseñanzas del Señor, y ahí estaba la comidita, y averiguaron que había un niño, y el niño dijo, bueno, pongámoslo en las manos del Señor. Aleluya. El niño tenía fe, porque dijo, bueno, yo sé que el Señor me lo va a doblar y triplicar, aleluya. Entonces el niño fue el instrumento de Dios, aleluya. Mire, en que nuestro Dios es un Dios que sabe cómo manejar las cosas. Ahí ven mire, ni Felipe, ni Andrés, ni nadie de los apóstoles se puso a pensar que Dios podía utilizar a ese niño ahí. Pero ya había un niño. Así es la vida espiritual. Donde menos se piensa, donde menos se piensa, ahí está la bendición del Señor. Por eso dice la Biblia, los de repente de Dios. Los de repente de Dios. Dios es un Dios que hace cosas instantáneas, que las hace de repente. Y como estuvimos estudiando el miércoles que pasó, que las puertas se abrieron por sí mismas. Aleluya. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en los momentos de pandemia, en los momentos de huracanes, en los momentos de tormentas, en el momento de tempestades, en el momento de lluvia. Eso es lo que hace Dios, que nos sorprende. Nos sorprende. Y de esa manera el Señor se glorifica. Espere usted. Espere en esta semana. Aleluya. Espere en este mes que usted y yo vamos a ser sorprendidos de una manera maravillosa. Y ¿sabe qué va a suceder en su vida? Que usted va a crecer espiritualmente. Que usted va a volver un gigante espiritual. Que usted y yo nos vamos a volver y vamos a creer como estos discípulos después de la experiencia de los 5 panes y de los 2 pececillos, la experiencia y crecimiento espiritual de los apóstoles, de los discípulos y de todo aquel montón de personas, ese gentío, esa muchedumbre creció, porque es lo más interesante, crecer. Amén. Una cosa es que Dios supla lo que nos falta, pero la otra cosa es que crecer. Uno crece, uno se agiganta en la fe,
porque vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Aleluya. Qué maravillosa esta mañana. Gloria a Dios. Santo Dios. Qué maravilloso. Usted padre de familia, madre, hijos, abuelos, reciban en esta mañana una administración especial, que van a ser sorprendidos en este mes de diciembre y en los postreros tiempos de enero. Vamos a creer en el nombre, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque eso está emocionante. Dígale que está a su lado, está emocionante. Está emocionante. Aleluya. Saque un aleluya ahí, pero que suene, que resuene un gloria a Dios, aleluya. Porque Dios, recuerde, habita en medio de la alabanza, en medio de la alabanza, en el gloria a Dios, en el aleluya, en el amén, en el santo, el glorioso, poderoso. Ahí habita el Señor cuando nosotros le adoramos y le alabamos en una forma poderosa. Aleluya. Bueno, gloria a Dios, vamos adelante. Vamos adelante. Aquí está un muchacho. Aquí está un joven, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tanto. Entonces Jesús, aquí viene el que sabe lo que debe de hacer. Aleluya. Aleluya. Aquí viene él, aquí viene mi maestro, aquí viene el ungido, aquí viene el bendito, el santo, el glorioso. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, los tomó en su mano. Mire qué principio, aquí hay un principio. Hay un principio de agradecimiento, un principio espiritual y un principio de provisión económico. Principio de provisión. Póngale ojo, póngale ojo, póngale ojo. Subraye, subraye, subraye. Y dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Principio. Tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. Este es un principio, un principio bíblico, un principio universal. El ser agradecidos. Y dice la palabra, y habiendo dado gracias a nuestro Padre Celestial. Y él dijo, gracias, Padre, por estos panes, aleluya, por estos pescados, por esto poco, pero gracias. Aquí está el principio. No menosprecie las pequeñeces. No menosprecie las pequeñeces. Aquí el Señor Jesucristo dice, y habiendo dado gracias, como importante. Hay que dar gracias en primer lugar por lo que tenemos. Ya se olvidó de darle gracias a Dios por esa casa que Dios le ha dado. Ya se olvidó usted de darle gracias al Señor por la salvación. De darle gracias a Dios por el trabajo. De darle gracias a Dios por lo poco, o lo mucho, o lo mediano que usted tiene. Dale gracias a Dios. Esa acción nos ayuda como a ser dependientes de Dios. Esa acción nos ayuda como a entender y a comprender que Dios nos ha dado eso. No nos olvidemos de dar gracias por la familia, de dar gracias por los hijos, de dar gracias por el entorno familiar. Entonces el Señor Jesucristo comienza a dar gracias. Entonces comience a dar gracias por lo que tiene. Aleluya. Comience a dar gracias por lo que tiene. Y por lo que desea, pues después. Pero lo más importante,
es de dar gracias donde usted vive, donde usted está, donde Dios lo tiene. No hay que dejarnos invadir por la envidia. La envidia muchas veces nos quita la bendición. Si tuviera, yo sería más feliz. No, usted es feliz con lo que tiene. Amén, amén. Usted es feliz con lo que tiene hoy. Amén. Oh, si yo tuviera otra familia. Lo poco tenemos. No. La familia que usted tiene, esa es la que Dios le ha dado. Y dele gracias a Dios por cada uno de ellos. Amén. Dele gracias a Dios por esa esposa. Dele gracias a Dios por ese esposo. Dele gracias a Dios por esos hijos. Dele gracias a Dios por ese nieto. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Y cuando sucede esto, un espíritu de agradecimiento viene a nuestra vida. Y comenzamos a valorar aquello que ya lo teníamos tirado en la bodega ya. Aquello que ya ni lo queríamos. Comienza a tener un valor espiritual y después un valor material. Amén. Él comenzó, nuestro Señor Jesucristo, no dijo, ya voy a hacer el milagro rapidito aquí. No, Él comenzó. Gracias. Aleluya. Y me imagino que en esa oración incluyó hasta el niño, al joven. Lo incluyó. Gracias porque se dispuso ese niño. Gracias porque se dispuso él para dar él. Gracias por su familia. Cuando nosotros comenzamos, mire, en la acción de gracias uno puede pasar 1 hora, 2 horas dando gracias y no se aburre. En el mismo cielo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, dan, dice la Biblia, honra, el Apocalipsis 4, honra, gloria y acción de gracias. Aleluya. Hasta la acción de gracias se utiliza en los cielos. Amén. Aleluya. Dando gracias a Dios por la gran salvación que el Señor. Amén. Dando gracias por el Padre que mandó a su Hijo. Dando gracias por la magnificencia de nuestro Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando a ser agradecido. Sea agradecido con su madre usted. Sea agradecido con sus padres. Amén. Aleluya. Sea agradecido en el nombre del Señor. Qué triste es ver a hijos, a hijas que se han olvidado de sus padres, que los vieron nacer, esto y lo demás. Pero sea agradecido con ellos. Aleluya. Seamos agradecidos. Y de esta manera nuestro Dios nos va a llevar de poder en poder. Amén, aleluya. Y de gloria en gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha, hasta en el cielo. Y el Señor se fija en quienes son agradecidos y quién no. Dice que el Señor hizo un milagro de 10 leprosos sanados. Los sanó. Y dice que solo volvió uno Sí. a darle gracias. Y dijo el Señor, bueno, y no son 10, digo. Se fijó el Señor. Señor se fija si usted está agradecido. Amén. O yo soy agradecido. Sí, amén. O solo paso murmurando, quejándome esto y lo demás. Seamos, mejor dicho, agradecidos. Aleluya. Dice el Señor, ¿y dónde están los otros 9? ¿Y dónde están? Y solo este vino. No, el Señor es bueno. Aleluya. El Señor es fiel. Amén. El Señor es misericordioso. Aleluya. Porque Él tiene cosas Es gigantescas bueno, para nosotros. maravilloso. Aprendamos Gracias. en este domingo a ser agradecidos con Dios. Y que lo poco el Señor lo utiliza para hacer milagros. Para hacer cosas gigantescas. Pero vamos a concluir. Vamos a ir concluyendo. Porque yo quiero tener una administración especial al final. Prepárese porque el Espíritu Santo lo va a invadir. Lo va a invadir de una forma especial en esta mañana. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos. Y los discípulos de los que estaban recostados a sí mismos, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, esa es la bendición de nuestro Dios. La bendición de Dios es completa. Aleluya. Aquí de los 20,000, nadie quedó con hambre. Saciado. Quedaron llenos, como dicen, repletos.
Porque la bendición de Dios, cuando viene de nuestro Dios, es Aleluya. completa. Aleluya. No añade tristeza, dice la Biblia. Mucho más abundantemente. Aleluya. Es mucho más Amén, abundantemente. amén, amén. Se sobrepone a todo pensamiento humano. Entonces dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué tremendo. No solo se saciaron, sino que sobraron Amén. 12 cestas. Aleluya, ese es nuestro Dios. Aleluya. Sobreabundante Dios. Él nos da más abundantemente de lo que Amén, creemos amén. o entendemos, dice la Biblia. Interesante. Entonces, el Señor, de aquellos 5 panes y de aquellos 2 peces, hace un milagro extraordinario. Amén. Aleluya. Un milagro fuera de serie. Aleluya. Hace ese gran milagro. De los 5 panes se saciaron, quedaron llenos, y no solo esto, sino que sobró. En la bendición de Dios siempre el Señor nos da más allá de lo que pensamos. Por eso es importante ser fiel con el Señor. Es importante ser fiel con Dios. Porque de esa manera usted y yo vamos a salir adelante. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Amén. Nuestro Dios es grande. Y yo quiero que se prepare usted para que reciba una administración especial. Se prepare usted, padre, madre, que el Señor me hacía comprender en esta madrugada de que usted está preocupado, pero que esta palabra le trae aliento. Aleluya. Trae aliento. Ayer tuvimos la visita de mi hijo Efraín, con el pequeño Efraín Junior, de apenas 2 meses, para cumplir con su esposa. Vinieron y ahí inocente el pequeño, y yo comenzaba a pensar, este niño, Dios tiene cosas grandes Amén. para él. Aleluya. Así. Y vi al niño apenas 2 meses, vi a mi hijo con su esposa jóvenes, vi a mi esposa y yo, nosotros ya mayores, vi varias generaciones en ese momento, vi al niño una generación, a mi hijo y su esposa otra generación, los vi, y vi a mi mamá también, que tiene 93 años, ya cercano a los 94 años, otra generación. Y Dios me hizo entender que en cada generación Él se mueve. Que cada generación es una bendición de Dios. Que cada generación trae un propósito. Que cada generación trae un proyecto. ¿Sabe? No se preocupe, padre. Si tiene un pequeño como el de mi hijo de 2 meses, de 1 mes. O ya están de 2, o de 3, de 5, de 6, o 10, 20, 30. Dios tiene para cada cual
una bendición. Aleluya. Amén, aleluya. El tiempo pasa. Llevo 40 años de servir al Señor Aleluya. y 42 Jesús. de haberle conocido juntamente a mi amada. Aleluya. Y en ese tiempo Dios nos dio 7 hijos. Y cuando hago un recordatorio de todo lo que pasamos con nuestros hijos, solo puedo decir gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias por cada hijo. Ha sido bueno, Señor. Gracias por cada hijo. Bien. Gracias cómo te manifestaste y te desarrollaste en todo este tiempo. Aleluya. Los tiempos van pasando. Y Dios, aleluya. Y Dios traía lágrimas en esta madrugada. De que usted padre y usted madre no se atormente. Dios tiene planeado todo. Amén. Con ese pequeño, Usted le con ese de 5 años, de 6 años, con esas niñas. Dios tiene planeado todo. Si Dios nos ayudó a nosotros, le va a ayudar a usted. Amén. Yo, gracias a Dios, ya estoy saliendo. Uno de mis últimos hijos, el más pequeño hace poco le pregunté, ¿cuánto te falta para salir? Solo me quedan 3 semanas para graduarme. Y Dios, gloria al Señor. Aleluya. Solo me Gracias, quedan Dios. 3 semanas. Gloria. Dios fue fiel. Dios, y en medio de la pandemia, dice, Amén, aleluya. Gracias, se está graduando. Señor. se está graduando Que eres fiel, de la universidad. maravilloso. Una licenciatura en psicología. Y yo sé que Dios Aleluya. lo va. Lo sorprendido es que uno como padre al principio decía va a ser difícil este año. Pero Dios se les ha ingeniado para proveer, para dar la salud a nosotros y para dar la salud a Él también, Amén. para que pueda concluir. Y solo puede uno decir gracias. Y Dios lo va a hacer Gracias, con el que esté en el Señor kinder. amado. Gracias, Señor. Dios lo va a hacer con el que está en preparatoria. Bueno, eres fiel. Dios lo va a hacer con el que está en la escuela. Amén. Dios lo va a hacer con el que está en el colegio. Dios lo va a hacer con el que está en la universidad. Reciba esta Así palabra es, de Dios. amén, aleluya. Reciba. Yo quiero ministrarle. Yo quiero ministrar en esta hora a los padres. Después vamos a leer otras peticiones que entraron. Pero en este momento el Señor me hacía hincapié Aleluya. que Dios va a ser fiel con usted. Amén. De ser fiel con usted y conmigo. Aleluya. Si fue fiel en estos 40 años, en lo emocional, en lo físico, Amén. Aleluya. en lo económico, Espiritual. en lo espiritual, y aquí estamos. Amén. Estamos sirviendo todavía al Señor, Gloria a Dios. sirviendo al Señor. Entonces va a ser fiel con usted también. Va a ser fiel conmigo. Usted que tiene esas expectativas de esos universitarios que están estudiando y que hay mucho gasto, que hay esto, que le piden esto y le piden lo demás, y usted se siente aquí que ya no puede y aquí por allá, va a haber un milagro. Usted solamente diga, gracias Dios porque eres grande. Aleluya. Gracias porque me vas a ayudar con mis hijos, me vas a ayudar con mi familia, me vas a ayudar con ellos. Yo voy a salir adelante. Esas lágrimas que está derramando Aleluya. son confirmación Amén. Así es. de que el Señor, porque Dios se glorifica, Dios es bueno. porque Dios hace cosas grandes. Yo quiero que usted levante sus manos ahí, los padres, las madres, las abuelitas Aleluya. Gloria a Dios. y los familiares. Levanten sus manos y digan, te damos gracias porque eres bueno. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias porque eres bueno. Amén. Aleluya. Te damos gracias porque eres justo. Te damos gracias porque eres fiel. Y esta pequeñita mía, dice usted, estas pequeñitas mías, Aleluya.
Nuevas nietecitas que también tenemos nosotros. Diga usted ahí en su casa, estas pequeñitas mías, Dios, y te doy gracias por lo que vas a hacer con ellas y con ellos. Te damos gracias, Dios. Voy a sacar la preocupación de mi cabeza, Dios. Pero pastor, es que yo no tengo trabajo, no entra nada. Dios se las va a ingeniar para que sus hijos, usted va a ser sorprendido. Puertas se abrirán por sí mismo. El de repente de Dios vendrá sobre su vida. Algo instantáneo, vientos apropiados vendrán para que sople el barco. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Solo dele gracias. Solo dele gracias. Aleluya. Ese pequeñito tiene apenas un mes, 2 meses, 3 meses. Tómelo en sus manos. Diga, Dios, vas a sanarlo. Dios, vas a libertarlo. Dios, vas a proveer para él. Y para esas niñas de 2, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, niños, esos adolescentes, aleluya, están saliendo del colegio y usted dice, ¿cómo voy a ponerlo a la universidad? ¿Cómo si esta pandemia nos está destruyendo? No, en el nombre de Jesús. Solo dele gracias. Dígale, gracias porque me lo vas a proteger. Gracias porque me vas a dar vida. Gracias porque vas a suplir. Vas a suplir a los libros que necesitan. Oh, aleluya. Gracias. Si el pastor, Dios le ha ayudado en estos 40 años, me ayudará a mí también. Y saldré adelante. Porque Él es fiel. Él es grande. Esas lágrimas que está derramando son de agradecimiento. Son de gozo. Aleluya. Aleluya. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Él es padre de viudas. Él es padre de huérfanos, dice la palabra. Él es el Todopoderoso, el Todo Grande. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Reciba. Reciba. En esta hora, Dios, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, y solo de gracia. Dele gracia. Dele gracia. Dele gracia. Gracias. Que el milagro viene. El prodigio viene. La maravilla viene. La maravilla viene en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Dios. Claro. Él ha sido bueno y seguirá siendo siempre bueno con nosotros. Ministra, Espíritu Santo. Ministra hogares. Ministra esa esposa cansada. Esa esposa, ministra la Padre. Toma nuevas fuerzas. Nueva unción. Nueva bendición. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo poco, lo mediano, lo mucho, el Señor se glorifica, el Señor lo multiplica, el Señor da aliento, da fuerza. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú conoces cada necesidad y conforme a esa necesidad, ministra a Dios. Ministra a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Oh, aleluya, Dios. Gracias, Señor. Claro que te bendecimos. Claro que te bendecimos. Te bendecimos eternamente y para siempre. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Dios. Aleluya. Multiplicas Aleluya. en el nombre del Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Dios. Gracias. Aleluya. Gracias. Si usted no conoce al Señor, amigo, dígale a Cristo en esta hora: entra a mi vida, límpiame de pecado y hazme una nueva criatura. Me reconcilio contigo, te recibo como mi Salvador personal y comienzo una nueva vida. Gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios. Qué tremendo, qué tremenda palabra ha habido en esta mañana para las familias. Una palabra especial, una palabra hermosa. Yo espero que la palabra haya edificado. ¿Tenemos algunas peticiones? Queremos ser fieles aquí Aleluya. en el nombre de Jesús. Qué grande y poderoso. Oh, gloria a Dios. Mire qué importante es la oración. Importante la oración. Amén. Dice nuestra hermana Tulita Centeno que hemos estado orando Por su prima. por su prima que recibió 8 impactos de bala. Y dice aquí: da gracias a Dios. Mire qué importante. Da gracias a Dios por las oraciones por su prima. Salió bien de 8 operaciones que le hicieron. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Aleluya. 8 operaciones Gracias a Dios. que le hicieron. Reconstrucción de cadera, fémur, peroné. Sé que el Señor estuvo ahí en esa cirugía y que va a terminar su obra. ¿Qué lindo? Amén. Gloria Qué lindo. a Dios. Un aplauso. Entonces, damos gracias a Dios, hermana Tulita, y nos unimos con usted Gloria a Dios. dando gracias. Nos alegramos. Que su prima Padre maravilloso. saldrá bien. Amén. Dice: La obra perfecta. clama a mí y yo te responderé. Y hemos clamado Amén. y el Señor ha obrado. También tenemos nuestra hermana Elizabeth Zelaide, testifica que para la gloria y honra del Señor, su hija salió muy bien de su parto. Y da gracias a las oraciones y que Dios ha estado con ella. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Qué Dios es bonito bueno, es fiel, que el Señor se glorifique. poderoso. No es en vano, va a pedir. Amén. Pedid y se os Contesta dará. nuestra oración. Señor siempre contesta. Y nos alegramos de hermana de que su hija haya salido bien allá en los Estados Unidos. Que Dios la guarde. Y también está pidiendo oración por nuestra hermana Cristina, que tiene neumonía. En el nombre de Jesús, Oh, Sister Arizona. hermana Cristina, reciba Recibe Dios, todo pulmones sanador, Dios, en sus pulmones, sean Señor. sanados, Protección, Padre, ahora mismo. como Él lo sabe hacer. Sanador. Como dijimos, Él sabe lo que debe de hacer. Tu poder sanador, Por su herida aplicando, Dios, ese somos pulmón, Señor, nosotros curados sanándola, en el nombre del aplicando Señor. tú, Señor, por tu herida tú llevaste toda enfermedad, esa neumonía te la llevaste. Gloria a en el Dios. Calvario. Gloria a Eres Dios. libre, Dios, para Y el tu pastor gloria. Héctor Aguilar, que Dios lo bendiga, Gracias, Padre. toda su familia, La victoria, Señor. familia Aguilar, sea bendecido. Aleluya. Y oramos por su vida, Amén. haya fuerza, Salud, vigor, salud fuerza, y toda secuela. Padre. En el nombre de Jesús, Bendecimos su vida, Padre. sea Allá donde se encuentre.
de una forma milagrosa. Como dice la Biblia, Él sabe lo que debe de hacer. ¡Qué palabra! Amén, aleluya. ¡Qué palabra! Él sabe lo que debe de hacer en su vida Amén, y en mi aleluya. vida. Así que, bueno, ya hemos concluido este tiempo, es un tiempo especial. Amén. Hoy en la madrugada el Señor me habla, voy a ministrar las familias. Aleluya. Voy a ministrar las familias y darle seguimiento a esto. Siga orando, siga dando gracias. Ese es el punto clave, dar gracias. Y Él sabe lo que debe hacer. Y la gente va a ser saciada y va a sobrar. Amén, aleluya. Usted que está esperando que Dios. en esta Navidad no va a tener nada, va a sobrar. Aleluya. No porque lo diga yo, sino por lo que le dice la palabra del Amén, Señor. así es. Va a sobrar, Dios es fiel. Aleluya. va a sobrar Amén. en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y usted saldrá adelante con sus hijitos en el kinder, preparatoria, en la escuela, en el colegio y en la universidad. Amén. Aleluya. Porque Dios sabe lo que va a hacer con su familia. Amén. Su familia fue planeada antes de los siglos. Amén, aleluya. Solo nos resta decirle al Señor Jesucristo, gracias Maestro, Aleluya. gracias Jesucristo, gracias Rey de Reyes, gracias Señor de Señores, porque vives en nuestro corazón y nos das aliento y nos das fuerza para seguir adelante. Bueno, un abrazo fuerte, Dios le bendiga y gócese con esta palabra todo el día y toda la semana y todo el resto del mes. Dios lo guarde.